Nos ha tocado llevar servicios especiales en donde por primera vez nos llegó a tocar casar a una pareja, nos llegó a tocar presentar algún niño o niña al templo, nos tocó, nos ha llevado a hacer varias cosas. Gracias, hermosa. Pero esta es la primera vez que nos toca, como líderes de esta congregación, llevar un servicio de acción de gracias. Ya nos ha tocado asistir a un sepelio, llevar alabanza, llevar palabra, pero la verdad es que, gracias, difícilmente en este tiempo podemos olvidar que esta pandemia también nos ha quitado ese privilegio, el de poder llevar un luto y el de poder acompañar a los seres que han sufrido una pérdida de manera cercana. Y esta situación ahora nos lleva incluso a valorar esos momentos. Yo les puedo decir que soy una persona que no gusta mucho de ir a un sepelio, porque tristemente y típicamente en un sepelio lo menos que hay es respeto por el dolor. Normalmente siempre hay gente platicando de temas diversos, incluso riendo, contando bromas o chistes alrededor del dolor de una persona. No me gusta asistir normalmente a ese tipo de situaciones y de eventos porque yo puedo ver cómo de una manera poco consciente y sin tacto a las personas que están sufriendo una pérdida, normalmente la pregunta que le hacemos es ¿cómo estás? Los seres humanos hemos perdido la conciencia, el tacto muchas veces de lo que significa acompañar a alguien que ha sufrido una pérdida. Y yo creo que todo en la vida tiene su dimensión. Y la pérdida de un ser querido al nivel de padre o madre, al igual que un hijo, yo creo que tiene una dimensión distinta a cualquier otro tipo de pérdida. Y en este tiempo, como familia, es la primera vez que nos toca llevar un tiempo y un momento así. Evidentemente es algo muy difícil, es algo de lo que no estamos esperando llevar muy continuamente, pero en estos tiempos deberíamos de estar acostumbrados a ello o esperanzados a que esto nos va a pasar. Pero aún en este tiempo hay una clave, hay una referencia en la palabra de Dios que nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir. Cuando una persona sufre una pérdida, yo he podido recibir de parte de Dios, gracias, yo he podido recibir de parte de Dios que lo más conveniente cuando se sufre una pérdida es recordarle al ser que ha sufrido la despedida de un ser querido que lo más importante es tener la conciencia de nunca levantar nuestra mano o nuestra queja contra el Señor. La mayor parte de las personas lo primero que hacen es preguntar ¿por qué? O ¿por qué a nosotros? O ¿por qué a mí? O ¿por qué te lo llevaste? O ¿por qué te la llevaste? Y yo creo que en vez de preguntarle a Dios ¿por qué te llevaste a mi ser amado? Debemos de preguntarle, Señor, ¿por qué fuiste tan bueno conmigo que me permitiste recibir tantas bendiciones durante tanto tiempo a través de esta persona que hoy está contigo? Es muy distinto decirle al Señor, gracias por todo lo que me diste, y ni siquiera mencionar lo que ahora me quitaste, porque todo es de Él. Y dice la Biblia, que todos lo sabemos, que el Señor da y el Señor quita. Pero yo creo que la traducción y la interpretación correcta es,
El Señor te presta y el Señor te pide de regreso lo que te prestó. Porque si nada es de nosotros, todo es de Él, el Señor no me puede quitar algo que sigue siendo de Él. Al contrario, el Señor me permite disfrutar, me permite recibir bendiciones a través de las personas, de los seres amados. Y cuando el Señor decide llevarse a alguna persona con Él, yo lo único que tengo o debo de tener para Él es agradecimiento. Específicamente, hace un poco más de un mes, también uno de nuestros hermanos, líderes de esta iglesia, sufrió la pérdida natural de su madre. En ese momento no nos tocó llevarlo aquí como familia, aunque lo acompañamos, pero la verdad creo que las palabras fueron las mismas para Alfred. Hay que aprender a darle gracias a Dios por todo lo que nos dio a través de quien tuvo en nuestra vida. Qué distinto es ver las cosas así. Porque todas las personas estamos acostumbrados a quejarnos, a reclamarle a Dios o simplemente a expresar que no estamos de acuerdo. Cuando no se trata de que estemos de acuerdo con lo que Dios hace. La mayor parte de las veces lo que más nos duele es que realmente no pudimos hacer las cosas bien o cerrar bien los ciclos con la persona que el Señor se ha llevado. Y nos quedamos con un hueco porque no hicimos lo que nos tocaba, no aportamos lo que debimos de aportar, no dimos lo que le debimos dar a esa persona. La realidad es que para recibir la bendición de Dios, dice Proverbios 22, versículo 4, riquezas, honra y vida son el pago por la humildad y el temor de Jehová. Todos conocemos la palabra de Dios, la cual dice en Deuteronomio 28, desde el versículo 1, te sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cuando Jesús o cualquier maestro de la palabra quería captar la atención total de una persona, la primera palabra que se decía era oye. Podemos ver en la escritura cómo los profetas decían oye Israel. Y la palabra oye significa obedece. Significa escucha y obedece. Significa percibe pero pone en práctica. Cuando leemos que el Señor dice, acontecerá que si pones en práctica atentamente y cabalmente la voz de Dios, y guardas y pones por obra todos los mandamientos, ahí está el proceso. Escucho o comprendo, entiendo, guardo en mi corazón donde se hacen vida las cosas. Lo que está arraigado en tu corazón es lo que tú vives. Lo que está aquí en tu mente todavía no. Pero lo que forma parte de ti, tus hábitos, tus reacciones, tu subconsciente está grabado en tu corazón. Y cuando tú lo guardas aquí y lo pones en práctica, dice Dios que Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Últimamente mi esposa ha tomado muy en serio el estudio profundo de cada palabra de la Escritura, tomado directamente desde el hebreo. Y siguiendo esa tendencia, yo también lo he tratado de estar haciendo. Y el otro día que estudiaba la palabra naciones, porque yo decía, ¿por qué dice que me exaltará sobre todas las naciones? ¿Qué será? ¿Cuáles naciones? Sobre Ecuador, Perú, Guatemala, Estados Unidos. Una de las derivaciones, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice que es contra potestades, contra principados, y ahí me dejó peor porque dije, Señor, nada más hay uno en Mónaco y otro en Luxemburgo y que me acuerde ya no hay más. Tampoco son esos principados. Alguien que tiene potestad sobre ti tiene autoridad. Y cuando el Señor habla de naciones, uno de los significados de esta palabra es gentiles. Y nos dice que Él nos exaltará sobre todos los gentiles de la tierra.
Wow. Quiere decir que nos exaltará si somos obedientes sobre todos aquellos que no son obedientes. Amén. Porque el gentil de esencia es todo aquel que no es judío, que no es israelita de nacimiento. Cuando venimos a Dios, cuando obedecemos, porque el venir a Dios es obedecerlo. ¿A qué vamos si no lo vamos a obedecer? No puedes decir que te acercas, que vas, que buscas, que te acercas, que subes al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, cuando no estás obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos inunda de bendiciones. Nadie que formamos parte del cuerpo de Cristo de manera consciente, vamos con Dios a perder el tiempo. Vamos a presentarnos ante Dios, pero nos presentamos diciendo, estoy cumpliendo. Por eso levantamos las manos también. Búscame, Señor, voy bien. Estoy cumpliendo con tu voluntad. Los hijos de Dios sabemos que para nosotros la palabra felicidad no tiene significado. El verdadero significado está en la palabra alegría. Y la alegría, bíblicamente, es aquella sensación que nosotros tenemos cuando hemos cumplido la voluntad de Dios. Y nuestra hermana que el día de hoy está con el Señor, debió de haberse ido con esa plenitud, y su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos, debieron de haberse quedado con esa alegría que significa plenitud por el deber cumplido. Haberle dado a Cristo el lugar como Señor y Salvador. Hoy, los enemigos de nuestra vida, tristemente muchas veces están dentro de casa, la propia familia. Pero también a veces están dentro de nosotros mismos. A ese enemigo se le llama enfermedad. Todo está derivado del pecado. ¿Cuál es la solución? Después de haberle entregado tu vida a Cristo, después de haberle nombrado tu Señor, no solamente tu Salvador. Dice la primera carta a los tesalonicenses de Pablo en el capítulo 5 y versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Observa dos cosas aquí. Señor, te has llevado a mi ser querido y por eso te doy gracias. Gracias por todo lo que me permitiste vivir y todo lo que me diste a través de su vida. Pero también dice que es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Siempre es la misma enseñanza. El líquido dentro de esta botella está en la botella. No está alrededor de la botella, no está encima de la botella, no está por debajo de la tierra, de la botella, perdón. Está dentro de la botella. Está el agua en la botella. Esta palabra es para los que estamos en Cristo Jesús. Él en nosotros y nosotros en Él. No para los que no lo conocen, es para los que lo conocemos. Y los que lo conocemos somos aquellos que obedecemos su palabra. Nada más. Entonces, la clave es el agradecimiento. La actitud negativa trae todo lo contrario de recibir bendiciones. Es decir, la actitud negativa trae a nuestra vida maldiciones. Moisés mandó a 12 príncipes a explorar la tierra prometida que Dios ya les había dado, no que les iba a dar. No les dijo, te prometo que esa tierra y la Cheyenne va a ser para ti. Él les dijo, ya te la di. Y de esos 10, 12 solo pusieron pretexto. 2 fueron los únicos que dijeron, yo te creo a ti, Señor. Yo creo que nuestros hermanos y hermanas que el día de hoy, todos aquellos que estemos conscientes de que nuestra vida se trata de una práctica diaria del buen morir. Los hijos de Dios que nos acostumbramos a morir todos los días, el día que llega la muerte no nos asusta porque ya nos acostumbramos a morir.
Y porque la mejor noticia es que ahora vamos con Cristo. ¿Por qué murió el pueblo en el desierto? El pueblo tenía una actitud con C incorrecta. Dice el Salmo en el número 100, desde el versículo 1 en delante. Canten alegres a Dios. No dice coma si es que te está yendo bien, si es que las cosas se dan como tú quieres. Habitantes de toda la tierra. Y luego dice, sirve a Jehová con alegría. Es que lo hago con ganas. No, alegría es la satisfacción del deber cumplido. Hoy tuve muchas oportunidades de desobedecer a Dios y no lo hice. Hoy serví a Jehová y me siento pleno porque cumplí. Alegría, satisfacción posterior a haber hecho lo que me toca. Dice la Biblia, ven a su presencia con regocijo, con alegría. ¿Cómo podemos ir a la presencia de Dios cuando previamente hicimos lo que nos tocaba? Antes no. La gente religiosa sí lo hace, tú y yo no. Tú y yo no podemos ir ante la presencia de Dios sin haber hecho antes lo que nos tocaba. Y lo que nos toca es obedecer su palabra. Reconoce, dice el versículo 3 del Salmo 100. Jehová es Dios, que Él te hizo a ti y a mí, y que tú y yo no nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo suyo, dice, somos, y además somos ovejas de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracias. ¿Cuál es la acción de gracias que el Señor espera de nosotros? Que nos presentemos a Él habiendo cumplido lo que nos tocaba hacer. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová dice, es bueno, siempre, no a veces, no cuando me da, también cuando me quita. Para siempre es su misericordia, aun cuando se ya ha llevado a nuestra hermana el día de hoy y a otras hermanas y hermanos en Cristo, aún así para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es la llave maestra que nos abre todas las puertas? A los que se van y a los que nos quedamos. La gratitud. Tú puedes ver en Mateo 14 cómo con 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó la necesidad de 5,000 personas. Pero ¿qué hizo primero Jesús? Antes de alimentarles, antes el pan y la comida, primero dio gracias. ¿Estás pasando por algún tipo de penuria el día de hoy? La clave para soportar y para esperar es la gratitud. Todos podemos pensar que a veces las bendiciones de Dios tardan en llegar a nuestra vida. Yo creo que Marta y María así lo pensaron. Jesús, llegaste tarde. Porque le dijeron, si tú hubieras estado aquí, maestro, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús, después de entristecerse y llorar, se acercó y antes de decirles, quiten la piedra, primero Jesús dio gracias. Dice Juan 11, desde el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús primeramente dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, apesta ya porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús pudo haber hecho un milagro sobrenatural, haber levantado la piedra en el aire, la pudo haber hecho explotar, la pudo haber arrojado largamente, pero Jesús no quitó la piedra. Quiero que observes que Jesús le dijo a la familia de Lázaro, quítala tú. ¿Por qué Jesús te dice, quítala tú?
Porque tú debes de encargarte de quitar todos los obstáculos que en tu corazón existen para creerle a Dios. Y después de haber quitado la piedra donde había sido puesto el muerto, Jesús primero alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjate cómo Jesús habla en tiempo pasado. No dice por oírme o porque me vas a oír. Jesús desde antes ya había clamado por este hombre. Y Jesús dijo: gracias por haberme oído, y yo sé que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué le dijo desátenlo? ¿Por qué no lo desató él? Porque cuando tú y yo regresamos de la muerte espiritual a la vida espiritual en la vida física, cuando tú y yo rompemos con la separación de Dios a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, el día que recibimos a Cristo seguimos siendo las mismas personas. No ha cambiado nada. Seguimos atados. Y cuando el Señor nos dice a la familia de aquel nuevo hermano en Cristo: desátenle, el Señor nos está enviando a Mateo 28, en donde nos dice: haz discípulos, bautízalo y enséñale. La manera en cómo una persona realmente se desata del poder de Satanás en su vida no es únicamente recibiendo a Cristo, es conociendo a Cristo, viviendo a Cristo y enseñando a Cristo. Conociendo, obedeciendo y siendo testimonio para que otros lo quieran conocer. Por eso nos dice: desátalo tú. Cuando tú compartes el Evangelio, Dios te está diciendo: ya le compartiste de Cristo, no lo dejes ahí. A un bebé recién nacido, cuando lo dejas sin alimento y sin cuidado, se muere. Nos está obligando a desatarlos, a cuidarle, a compartirle, a enseñarle y a bautizarle, hasta que esa persona ya no viva atada a Satanás. Ese es el momento en cuando la persona ha nacido de nuevo. Yo creo firmemente que nuestra hermana Raquel pudo comprender la grandeza del mensaje de Cristo y pudo ser liberada de sus ataduras, porque como cristianos practicantes de la Escritura debemos aprender a dar gracias en todo. Aquí, con una sola solución, resolvemos la clave para todo. Y lo maravilloso que Dios tiene para nosotros lo empezamos a ver. ¿Tienes problemas con algo que no está funcionando en tu vida? ¿Hay algo en tu corazón? Dale gracias a Dios. Y te aseguro que algo maravilloso empezará a funcionar y a pasar en tu vida. Hoy le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, porque debemos de ser agradecidos. Nunca debemos de olvidar que todos los problemas son pasajeros. Así que ante el problema, démosle gracias a Dios. Ante lo negativo, lo triste, lo difícil que podamos estar pasando, sin importar la situación, demos gracias. Porque con agradecimiento el periodo del problema es más corto. O también puede ser más largo si no aprendemos a agradecer. En reposo, dice la Biblia, podremos ver muchas más cosas de lo que normalmente observamos. Y el reposo llega a nuestra vida cuando damos gracias. El reposo no es un día, no es el séptimo, no es un sabbat. Para los hijos de Dios nuestro reposo es todos los días, porque todos los días descansamos en Cristo. Dice el Salmo 26, versículo 2: pues guardando nuestras palabras, guardaremos también nuestras vidas. La traducción al lenguaje actual dice: Dios mío, declárame inocente, pues vivo una vida honrada y en ti confío ciegamente. Dime siempre si te agrada lo que pienso y lo que siento. Cuando una persona va con el Señor,
está consciente de que el Señor le declarará inocente, pues vive una vida de honradez y una vida confiando ciegamente en Él. Todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos hacen sonreír a nuestro Dios. Que no nos toque el momento en donde nos llama el Señor y nosotros estemos dormidos sin velar con nuestras lámparas, sin aceite y descuidados. Porque el Señor entrará, cerrará, nuestra vida física terminará y nosotros nos habremos quedado afuera. Ninguna prueba va a terminar hasta que nuestro modo de hablarle a nuestro Dios no cambie. Dice el Salmo 50, versículo 23, que aprendamos a decir las cosas con gracia, con gracias, para no darle lugar al mal, para no permitir que en nuestro corazón el mal se apodere y se posicione. La misericordia comienza en tus pensamientos, porque de tus pensamientos salen tus palabras y de tus palabras siempre debe haber agradecimiento para tu Dios. Nunca olvides que Dios, para los que nos quedamos aquí, Dios siempre sigue trabajando en nosotros. Nunca deja de trabajar. Si entendemos que Dios está trabajando en nosotros, los tiempos más difíciles se convertirán en los mejores tiempos de nuestra vida, porque aprenderemos a vivir dependiendo solamente de Él. Tú puedes decir, Padre, esto no tiene ni pies ni cabeza. No entiendo por qué no se me hace justo. Como Job puede llegar incluso a pensar en levantar tu mano contra tu Dios. Puedes ser como la esposa de Job que le dijo, ya, ofende a tu Dios y muérete. Pero si recuerdas el Proverbio 22 otra vez, versículo 4, tú podrás entender que riquezas, honra y vida son el pago a todos aquellos que tenemos humildad y temor del Señor. Hoy queremos darle gracias a Dios como familia porque nos ha permitido ver cómo Él realmente escucha nuestras oraciones. Yo cada día estoy más agradecido porque el Señor nos demuestra que como iglesia nos está escuchando. Eso es algo impresionante. No es increíble porque si fuera increíble no lo podríamos creer. Yo sí lo creo. Yo sé que esta iglesia se levantó en oración por Raquel y cuando el hombre dijo no se puede, Dios dijo sí se puede, mira, y lo demostró. El Señor, porque Él puede. Y lo más importante es que Él quiere. Y a nosotros como iglesia nos quedan muchas cosas. El Señor tomó y tuvo cuidado de todos los detalles. El que el día de hoy nuestra hermana está con Él. El que además después el Señor se encargó de que todo saliera bien, simplificó todos los procesos. Pero como iglesia, ¿sabes qué me queda también? Una enorme gratitud y plenitud, una alegría. Porque muchos levantamos nuestra oración y el Señor nos demostró que nos está escuchando. Porque vimos su respuesta en la vida de Raquel. Y eso como iglesia no lo podemos dejar de mencionar y de agradecer. Yo quisiera pedirle a Carlos que pudiese venir y expresar que yo creo que quiere expresar. ¿No quiere expresar? ¿Quiere decir algo acerca de...? ¿Ok? Entonces, de nuestra cuenta, vamos a darle gracias a Dios. Nos ponemos, por favor, sobre nuestros pies. Y vamos a darle gracias a Dios porque como familia, el Señor se ha llevado a su presencia al mejor lugar